Aquí un poco ya lo hemos estado hablando. ¿Qué podemos medir? Podemos medir parámetros climáticos, podemos medir parámetros de suelo y de riego, ¿vale? Los parámetros que hemos estado viendo y hablando un poco ahora mismo: temperatura, humedad relativa del aire, la pluviometría, la humectación de la hoja, ¿vale? Este es un parámetro muy importante, imprescindible a la hora de alimentar esos modelos de enfermedad que acabamos de hablar. Velocidad y dirección del viento, radiación solar. En cuanto a temperatura, a parámetros de suelo, temperatura y humedad del suelo, es lo que normalmente utilizamos: tensión, tensiómetros, caudalímetros, sensores de pH y electroconductividad, ¿no? Vamos a comenzar primero con los parámetros climáticos, ¿vale? Me voy a saltar esto un momento y ahora vamos a venir nuevamente. Vale. Cuanto a los parámetros climáticos, un poco lo que hemos estado hablando, ¿vale? Los sensores de temperatura y humedad relativa del aire nos van a servir no solo para saber la temperatura, sino para poder generar esas alertas que hemos estado hablando hoy, en caso de que tengamos, por ejemplo, condiciones que van a ser de helada. Si nosotros tenemos un sistema de protección, un sistema de aspersión, por ejemplo, nos podremos colocar todas esas alertas y ese monitoreo de contraheladas para recibir la información de este sensor de forma muy frecuente, para que nos dé tiempo para poder activar el sistema a tiempo, ¿vale? En el caso contrario, se pueden dar condiciones de temperaturas muy altas donde nosotros podamos tomar algún tipo de acción. Eh, Algo muy sencillo de verlo: si tenemos un invernadero, pues se puede abrir la ventilación para intentar reducir esa temperatura, ¿no? Si tenemos algún cultivo al aire libre y tenemos sistema de microaspersión para bajar esa temperatura, pues lo podemos utilizar para que nos llegue la alerta y saber cuándo es que tenemos que encender ese sistema, ¿vale? También podremos hacer las integrales térmicas que hemos estado comentando hoy, ¿vale? Grados días y las unidades de frío. Y los sensores de temperatura y humedad relativa del aire nos van a dar además otros tres parámetros que son calculados, ¿vale? Que provienen a partir de los datos de temperatura y de humedad. Esos parámetros son el déficit de presión de vapor, el delta T y el punto de rocío, ¿vale? Estos parámetros nos van a ayudar para gestionar algunas labores que vamos a estar realizando dentro de la finca. Ahora lo vamos a ver detalladamente. Luego tenemos sensores de humectación de hoja, ¿vale? La humectación de la hoja y el punto de rocío están muy relacionados con los modelos de enfermedad, la gestión de las enfermedades. Si la temperatura del aire alcanza la temperatura del punto de rocío, ese vapor de agua que tenemos en la atmósfera, pues se va a condensar en agua líquida, que la vamos a ver como agua libre en el cultivo, se va a formar el rocío justamente. Y cuando tenemos agua líquida disponible, agua libre en las hojas del cultivo, cualquier patógeno que tengamos presente en la finca, las probabilidades de que infecte nuestro cultivo suben exponencialmente. Por lo tanto, tenemos un sensor que nos permite justamente medir cuánto tiempo la hoja tiene agua libre, ¿vale? Para poder alimentar esos modelos de enfermedad. El pluviómetro, ya todos lo conocerán, nos van a permitir tener controlado el aporte de agua que viene de la lluvia en nuestra finca, para poder, pues, usarlo, por ejemplo, como un complemento a la hora de gestionar el riego, ¿vale? Si hemos visto que ha llovido, pues no deberemos regar lo mismo que siempre, podemos regar menos porque una parte del aporte del agua ha sido realizada por la lluvia, ¿no? La velocidad y la dirección del viento nos va a servir para poder determinar si las condiciones son óptimas para hacer una pulverización o no, ¿vale? Sabemos que cuando tenemos velocidades de viento muy altas, lo que va a suceder es que todas esas pequeñas partículas, estas pequeñas gotas con productos que estemos eh, intentando aplicar en nuestro cultivo con el pulverizador, en realidad van a ser trasladadas por el viento hacia el campo del vecino, ¿vale? Al final nuestro cultivo se va a quedar sin el producto y le vamos a estar aplicando un producto al vecino que no tenía intención de aplicar, ¿vale? Finalmente lo que va a hacer es que ese tratamiento no tenga efecto, ¿vale? Entonces podemos también
configurar las notificaciones para que si la velocidad del viento es demasiado alta, nos llegue una notificación indicándonos que tenemos que parar con el tratamiento hasta que las condiciones climáticas mejoren, ¿vale? También lo están utilizando mucho en sitios donde hay normalmente daños por fuertes vientos, ¿vale? Como un sensor que les permite tener esa evidencia, ¿vale? Para presentar frente a las aseguradoras y demás. La radiación solar nos va a indicar cuánta radiación está incidiendo sobre nuestro cultivo y es un parámetro necesario a la hora de obtener los datos de evapotranspiración, ¿vale? No hay un sensor de evapotranspiración como tal, sino que nosotros podemos obtener los cálculos de evapotranspiración de acuerdo al método, a la metodología de Penman-Monteith, que está detallada en la publicación de la FAO 56. Y para poder obtener esos datos necesitamos alimentar el modelo con una serie de parámetros. Esos parámetros son la temperatura, la humedad relativa del aire, la pluviometría, la velocidad del viento y la radiación solar, ¿vale? Cuando tenemos el conjunto de estos 4 sensores, ¿vale? Vamos a tener automáticamente en la plataforma un nuevo modelo que se activa, que nos va a dar el parámetro diario de evapotranspiración de referencia, ¿vale? Es la evapotranspiración de referencia según Penman-Monteith, diaria a partir de los datos que ha estado tomando la estación. La estación va a tomar datos durante todo el día y a medianoche va a coger todos esos datos, va a alimentar el modelo y nos va a dar cuál fue la evapotranspiración de referencia de dicho día. Vamos a hablar un poco de los sensores de temperatura y humedad relativa del aire, ¿vale? La mayoría de ustedes los tienen. Y el parámetro de déficit de presión de vapor, que era el que comentábamos, un parámetro adicional que nos aporta este sensor, ¿vale? Es un poco contraintuitivo porque es déficit de presión de vapor, ¿vale? Si fuese presión de vapor es más sencillo verlo porque un valor alto no quiere decir que hay mucho vapor, un valor bajo hay poco, en este caso es déficit, así que es al contrario, ¿vale? Si un valor alto nos indica que hay mucho déficit de vapor, es decir, que hay poco vapor, y un valor bajo nos indica que hay poco déficit, es decir, que tenemos mucho vapor, ¿vale? Nosotros este parámetro lo relacionamos con lo que es la actividad del cultivo, ¿vale? Para poder entender por qué lo relacionamos con la actividad del cultivo, tenemos que pensar un poco en cómo el cultivo es capaz de tomar agua del suelo, ¿vale? El cultivo no tiene un músculo suctor como podemos tener nosotros que nos permita tomar un refresco con un sorbete, ¿vale? Sino que tiene que utilizar otros mecanismos para poder trasladar el agua desde el suelo hacia la zona aérea, ¿no? Hacia las hojas. Uno de los mecanismos que utiliza es que se cree una diferencia de potencial, ¿vale? Haciendo que en la parte de arriba, a través de las hojas, se produzca una transpiración, que lo que va a hacer es que las hojas tengan menos contenido hídrico, por lo tanto van a tener mayor concentración de soluto, entonces como todo tiene un equilibrio, el agua va a querer subir para estabilizar esos contenidos hídricos, ¿vale? Se va a crear esa diferencia de potencial. Pero para ello tiene que haber transpiración, ¿vale? La transpiración está determinada por las condiciones atmosféricas, ¿vale? Por la temperatura y la humedad que va a haber en la atmósfera, que va a ser lo que esté en contacto con las hojas que son por donde va la planta a transpirar, ¿vale? La planta para transpirar por debajo de las hojas tiene unos pequeños orificios que se llaman estomas, ¿vale? Y en los estomas dentro de la hoja hay una cámara estomática. Esa cámara estomática tiene vapor de agua dentro, ¿vale? Normalmente en contenidos de humedad relativa muy altos, cercanos al 100%. ¿Qué sucede? Como la atmósfera normalmente no está al 100% de humedad, hay un gradiente, hay una diferencia, la atmósfera está más seca, entonces el agua que está dentro de la estoma, de la cámara estomática, pasa hacia la atmósfera para equilibrarse y se produce la transpiración del cultivo, ¿vale? Vamos a verlo ahora cómo lo relacionamos con este parámetro. Si nosotros tenemos un parámetro de déficit muy bajo, es decir, tenemos muy poco déficit de presión, quiere decir que tenemos mucha presión de vapor, tenemos mucho vapor en la atmósfera, quiere decir que vamos a tener
una humedad relativa alta, ¿vale? Porque tenemos la atmósfera con mucho vapor de agua. Como tenemos una humedad relativa alta, lo que sucede es que por más que nosotros tengamos ese orificio estomático abierto, no va a haber un gradiente entre la cámara estomática y la atmósfera y por lo tanto no va a suceder la transpiración, ¿vale? La humedad relativa es muy alta, hay un bajo gradiente entre la planta y la atmósfera y no hay transpiración. Esto es como que nosotros querramos secar la ropa si tenemos un 95% de humedad. Podemos sacar la ropa afuera, colgarla en la terraza, pero no se va a secar porque necesitamos que haya un gradiente entre la ropa que está húmeda, un 100% de humedad, y la atmósfera, que es lo que lo va a secar, ¿vale? Vamos al caso contrario. Tenemos valores muy altos de déficit. Tenemos mucho déficit, tenemos muy poca presión de vapor, ¿vale? Esto lo podemos relacionar. Imagínense una finca en Andalucía, en pleno agosto, ahora mismo, que tenemos a las 3 de la tarde 40 grados centígrados y 20% de humedad relativa. Tenemos muy poca humedad en la atmósfera. Hoy estaba comentando que la planta tiene los estomas, esos orificios estomáticos que conectan con la cámara estomática, están compuestos simplemente por dos células, ¿vale? Son literalmente dos células que cuando las células están turgentes, es decir, que tienen agua, están llenas de agua, porque tienen humedad suficiente en la planta, tienen una forma riñonada, ¿vale? Lo que permite que entre medio de esas dos células se forme un orificio, ¿vale? Cuando las células se secan, esa forma riñonada colapsa, ¿vale? Y ese orificio colapsa y entonces la puerta que tenemos de conexión entre la cámara estomática y la atmósfera está cerrada. Si nosotros tenemos esa ventana cerrada, esa puerta cerrada, pues no vamos a tener nunca transpiración, ¿vale? Piensen que si son simplemente dos células que están en contacto con la atmósfera, en el momento que tenemos temperaturas muy altas, humedades relativas muy bajas, esas dos células se van a secar y se van a cerrar, por lo que no vamos a tener transpiración. Como no tenemos transpiración, no tenemos absorción por parte del cultivo, y si nosotros vemos que el cultivo, como decía en este ejemplo, altas temperaturas, humedades relativas muy bajas, en media mañana o al mediodía o a la tarde vemos que el cultivo visualmente le falta agua, por más que encendamos el sistema de riego y estemos aportando agua, vemos que no mejora. ¿Por qué no mejora? Porque el cultivo no puede tomar el agua del suelo. ¿Por qué no lo puede tomar? Porque atmosféricamente es incapaz de transpirar, ¿vale? Y como es incapaz de transpirar, es incapaz de absorber agua por las raíces. Entonces, toda el agua esa que estemos aplicándole no nos va a mejorar la situación que tiene el cultivo, sino que la vamos a estar perdiendo en el suelo, lavando esos niveles superiores que tienen una solución nutritiva más nutritiva, justamente porque tiene mayor cantidad de nutrientes, lo vamos a estar lixiviando, por lo tanto no vamos a estar consiguiendo nada, ¿vale? Entonces, analizando este parámetro a partir de diferentes estudios, ¿vale?, que relacionan justamente la temperatura con el porcentaje de humedad relativa del aire, nosotros podemos identificar un rango intermedio que es óptimo, ¿vale? Donde la actividad del cultivo, donde la absorción de agua del cultivo va a ser la máxima posible. En este caso, entre 8 y 12, ¿vale? Se podría estirar hasta 16 y que el momento rojo bajarlo un poco más, ¿vale? Porque hay diferentes estudios que indican diferentes cosas. Por ser conservadores, nosotros indicamos de 8 a 12. En la plataforma muchas veces lo vamos a ver como 0,8 a 1,2, ¿vale? Y si analizamos un caso concreto, este es un ejemplo real, ¿vale?, podemos ver que el rango óptimo en el que estamos entre 8 y en este caso nunca hemos llegado a superar los 12, sino que no, hemos llegado hasta 11, ¿vale?, es entre las 11:45 de la mañana y las 18:15 de la tarde, ¿vale? En este caso, si nosotros podemos gestionar esa irrigación, o tiene mucho más sentido si nosotros estamos haciendo una fertirrigación. ¿Por qué? Porque en cada gota de agua que le estemos aplicando al cultivo estamos poniendo dinero, ¿vale? El dinero que hemos gastado en los fertilizantes que estamos aportando, nos interesa que el cultivo lo pueda tomar y que no los pongamos en el suelo, ¿vale? Si nosotros podemos entonces gestionar ese evento de riego, de fertirrigación durante este momento del día, nosotros nos vamos a asegurar
de que la planta va a poder tomar el agua y que por ende vamos a ser lo más eficiente posible a la hora de aportar ese nutriente al cultivo, ¿vale? Si tienen cualquier duda al respecto, me lo van diciendo por el chat, ¿vale? Luego habíamos comentado también otro parámetro que se llama delta T, ¿vale? Delta de la temperatura. Vamos a comenzar haciendo el mismo análisis que anteriormente, ¿vale? ¿Qué quiere decir delta T? Delta significa diferencia, ¿vale? Y diferencia entonces entre temperatura. ¿Diferencias entre qué temperatura? Va a ser la diferencia entre la temperatura de un sensor de bulbo húmedo y de un sensor de bulbo seco, ¿vale? ¿Qué es un termómetro de bulbo seco? Es un termómetro de toda la vida. El termómetro de mercurio que tenemos de toda la vida es un termómetro de bulbo seco, ¿vale? El bulbo donde está el mercurio está seco. Si cogemos ese mismo sensor, pero el bulbo de mercurio lo envolvemos con un paño que esté siempre húmedo, vamos a obtener la temperatura del bulbo húmedo, ¿vale? Entonces, cogemos dos termómetros exactamente igual, uno le envolvemos con un paño húmedo y ya vamos a poder tener la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo, ¿vale? ¿Qué sucede? Al igual que sucedía con la transpiración del cultivo, ese bulbo, ese paño que envuelve al bulbo húmedo, ¿vale?, va a estar sufriendo un proceso de evaporación, ¿vale? No va a ser la transpiración, sino que va a ser la evaporación. Se va a evaporar el agua que está en el paño de forma líquida a forma gaseosa a la atmósfera. Y ese proceso de evaporación tiene aparejado un consumo de energía, ¿vale? Necesitamos energía para poder convertir el agua de líquido a gaseoso y poder evaporarla, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a ver que cuando está sucediendo ese proceso de evaporación, estamos consumiendo energía que la vamos a tomar del ambiente, la temperatura del bulbo húmedo va a disminuir en relación a la temperatura del bulbo seco, ¿vale? Y lo que vamos entonces a ver es que el delta de la temperatura es un valor en grados centígrados, porque vamos a estar haciendo una resta, ¿vale? Los grados centígrados del bulbo seco menos los grados centígrados del bulbo húmedo, ¿vale? Imaginemos que son 20 grados centígrados y 10, nos va a dar que el valor de delta T es 10 grados centígrados, ¿vale? ¿Qué sucede? Nosotros podemos relacionar entonces este valor con la eficiencia que vamos a tener a la hora de hacer una pulverización. ¿Por qué una pulverización? Porque en la pulverización nosotros lo que intentamos hacer es llevar al cultivo una serie de pequeñas gotas, ¿vale?, de tamaño muy pequeñito, con un producto, el producto fitosanitario, bioestimulante o el producto que nosotros queramos aplicar, ¿vale? Y lo vamos a hacer a partir de la atmósfera. Entonces, al igual que en el caso anterior, nosotros vamos a tener tres situaciones, ¿vale? Dos situaciones extremas que no van a ser óptimas y una situación intermedia que va a ser óptima. Si nosotros tenemos valores de delta de temperatura muy bajos, ¿vale?, la diferencia es muy baja, quiere decir que el sensor de bulbo seco está en una situación muy similar a la del bulbo húmedo, ¿vale? Es decir, que estaría envuelto por algo húmedo. El paño húmedo, en este caso, es la atmósfera, que tiene un alto contenido de humedad relativa y está envolviendo ese bulbo seco y hace que las condiciones sean similares a las del bulbo húmedo, ¿vale? Entonces, cuando vemos las diferencias, no van a ser o van a ser muy bajas. Ese proceso de evaporación no se va a dar. Volvemos al mismo ejemplo, es como que querramos secar la ropa cuando tengamos un 95% de humedad relativa. Por más que la saquemos fuera y la colgamos en la terraza, no se va a evaporar el agua que está en la ropa hacia la atmósfera, porque la atmósfera tiene una humedad relativa muy alta, ¿vale? No sucede el proceso de evaporación. En el caso contrario, tenemos una humedad relativa muy baja, ¿vale? Seguramente tengamos temperaturas superiores, y cuando nosotros sacamos la ropa en un día soleado, con baja humedad relativa, se va a secar, ¿vale? Se va a secar porque va a haber un gradiente entre el paño húmedo que envuelve al bulbo húmedo y la atmósfera, por lo tanto va a haber un proceso de evaporación
Ese proceso de evaporación va a disminuir la temperatura del bulbo húmedo y vamos a ver que el delta de temperatura va a ser cada vez más superior, ¿vale? Mayor. A partir de diversos estudios que, como ven, relacionan la humedad relativa del aire con la temperatura, se ha determinado que entre 2 grados centígrados y 8 grados centígrados es el rango óptimo para realizar una pulverización, ¿vale? Si tenemos valores más bajos, lo que va a suceder es que, como decíamos, tenemos una atmósfera con una muy alta humedad relativa. Esas pequeñas gotas que nosotros vamos a estar aplicando con el pulverizador van a tener una vida media muy elevada, por lo tanto, aquellas gotas que lleguen al cultivo, tenemos un alto riesgo de que se unan en una gota de mayor tamaño que sea propensa a deslizarse por la hoja y caer al suelo, ¿vale? Si sucede eso, estamos perdiendo producto por condensación, ¿vale? Pues el producto que tiene que ser por contacto foliar, si lo perdemos en el suelo, ya no tiene efecto ninguno, ¿vale? Sobre el cultivo. Además, como decía, esa vida media de las gotas va a ser superior, por lo tanto, si tenemos viento, si tenemos velocidades de viento un poco altas, tenemos mayores riesgos de que se produzca deriva, ¿vale? Esas gotas se van a quedar en suspensión en el aire y se las va a llevar el viento. En el caso contrario, si tenemos valores de delta T altos, ¿vale? A partir de 8, vamos a tener una atmósfera que va a estar muy seca. La vida media de esas pequeñas gotitas que nosotros estamos queriendo aplicar va a ser muy baja, ¿vale? Porque desde el momento que salen de la máquina van a encontrarse con una atmósfera con una muy baja humedad relativa y lo que va a suceder es que se van a evaporar, ¿vale? Va a haber muchas gotas entonces que no van a llegar a impactar en el cultivo porque se van a evaporar en el camino, y aquellas que sí que impacten en el cultivo se van a terminar evaporando antes que la planta sea capaz de absorberlas, ¿vale? La planta necesita tener un periodo de tiempo para poder absorber ese producto, no es instantáneo, ¿vale? Entonces, si nosotros no le damos el tiempo suficiente, pues vamos a estar teniendo pérdidas por evaporación de ese producto, ¿vale? Entonces, esto, como decía, nos va a determinar un periodo de tiempo, un momento en el día donde vamos a tener rango de delta T entre 2 y 8 y va a ser el momento óptimo para hacer esta labor, ¿vale? Aquí podemos ver en un ejemplo cómo en este caso particular, ¿vale? Para cada caso, cada situación, cada finca, estos gráficos van a cambiar. Pero en este ejemplo vemos cómo desde las 6 de la mañana hemos llegado a tener valor superior a 2, hasta las 12 del mediodía, que superamos los 8 grados centígrados, y desde las casi 7 de la tarde hasta la medianoche, ¿vale? Estos dos son los momentos óptimos para hacer una pulverización. Si nosotros somos capaces de coordinar la labor, la práctica de pulverización dentro de estos momentos, nos aseguramos que vamos a ser lo más óptimos posibles, lo más eficiente posible, perdón, a la hora de aplicar ese insumo, ¿vale? Normalmente, ¿qué sucede? Que cuando uno planifica una pulverización, tiene que hacer una gran cantidad de hectáreas y lo tiene que hacer todo en un día, y a veces no podemos perder, pues en este caso, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, parados con la maquinaria porque el rango de delta T no está en su rango óptimo, ¿no? Entonces, sí que es conveniente, nosotros en la web, en la plataforma, tenemos en configuración, justamente, hay una sección de notas donde podemos justamente anotar cuáles son las parcelas que nosotros hemos pulverizado fuera de rango, ¿vale? Imaginemos que comenzamos a las 6 de la mañana y pulverizamos la parcela número 1, la número 2 y la número 3, ¿vale? La número 4, 5 y 6 las hacemos fuera de rango, y la 7, 8 y 9 nuevamente con el rango óptimo, ¿vale? Pues la 4, 5 y 6, que las hemos hecho fuera de rango, nosotros las dejamos agendadas porque el día que nosotros, el técnico o quien sea, vaya a hacer una inspección y diga, pues vamos a ver si este tratamiento que hemos hecho la semana que viene realmente controló una enfermedad, no revisemos estas parcelas, sino que revisemos las 4, las 5 y las 6, porque a lo mejor en esas todavía no la hemos controlado la enfermedad. Si vamos a la 1, 2 y 3, hemos sido más eficientes. Puede ser que hayamos controlado una enfermedad, mientras que aquí, que hemos sido menos eficientes, porque en este caso hemos tenido pérdidas por evaporación,
a lo mejor el producto que pudo absorber el cultivo no fue lo suficiente como para controlar la enfermedad y aquí todavía la tenemos presente y debemos hacer una segunda aplicación. Una segunda aplicación solamente en estos sectores o en estas parcelas que hemos pulverizado fuera de rango, ¿vale? Entonces, sí que nos va a permitir, en conjunto con lo que habíamos visto, la planificación de trabajo, vamos a poder decir, pues mira, la semana próxima el mejor día para hacer una pulverización va a ser el miércoles, ¿vale? Vamos a ir a conseguir el producto que necesitamos, vamos a conseguir la maquinaria, vamos a calibrar la maquinaria y el miércoles cuando vamos a hacer la pulverización, no solo sabemos que va a ser el mejor día de la semana, pero si no, durante ese mismo día vamos a estar controlando este parámetro y vamos a anotar todas aquellas parcelas que la hemos hecho fuera de rango, ¿vale? Para, al momento de hacer una evaluación de si hemos sido eficaces o no controlando esa enfermedad, no sobreestimemos el control mirándolo en las primeras parcelas, ¿vale? Sino que vayamos siempre a aquellas parcelas donde sabemos que hemos sido menos eficientes. Bueno, y por último podemos hacer algo similar con el sensor de viento, ¿vale? Podemos separarlo en rangos, podemos configurar notificaciones o alertas y que cuando nosotros, por ejemplo, tengamos velocidades de viento superiores a 15 km por hora, que nos llegue una notificación que nosotros vamos a tomar entonces la decisión de parar esa pulverización, ¿vale? En principio, la parte de los sensores climáticos, no sé si alguien tiene alguna duda en particular, algún sensor en particular, pero creo que lo más interesante es hablar de estos sensores de temperatura y humedad y de estos dos parámetros, ¿vale? Principalmente, porque sí que vemos, pues, muy fácilmente, simplemente sabiendo el valor del parámetro en el día, podemos saber si estamos siendo eficientes o no a la hora de, justamente, de fertirrigar o de pulverizar, ¿vale? Y se ve muy fácilmente la funcionalidad de los, ¿vale? Pero si tienen cualquier duda, lo podemos hablar.